Bienvenidos amigos. Bueno, pues esta es la tercera ocasión en estos días que converso con ustedes en este espacio que está, con una premisa básica, va contra el olvido y no es más que la conformación de crónicas que yo llamo crónicas de navegante, que surgen una vez que hago búsquedas en distintos sitios en Internet, navego por distintos sitios de Internet y voy pues marcando y archivando los enlaces para, en la medida que avancemos, pues yo les comparta a ustedes. Estamos hablando últimamente, incluso desde hace ya varios días, del tema de los desaparecidos y del tema de cómo no solo en este país o en la zona de Colombia o de México, hay historias tristes que contar. Y hemos hablado de Canadá, de Estados Unidos, también las hay de Europa. Pero bueno, decidimos por una manera particular de dar un poco más de detalle en una parte de la historia de Cuba que ahora mismo es poco conocida, pero que por demás en en los sitios web, en las páginas que recopilan informaciones, lo que aparece es muy poco. Me refiero a los desaparecidos durante la Inquisición Roja Castrista, a los desaparecidos durante estos 63 años, que precisamente fueron numerosas las cifras, marcaron números significativos de cubanos que murieron mayormente en la primera década de 1960, 1970, y de los que se encuentran pocos informes por todas las razones que, aunque ya he explicado, les voy a decir ahora. Era una etapa que no había internet, que no había la posibilidad ahora mismo de pasar un mensaje, de tomar un video. Era una etapa en la que entre un pueblo y otro, entre una familia y otra, había poca comunicación. Y fue la primera vez que cuando el régimen llegó al poder, el régimen de Fidel Castro, confiscó, nacionalizó todos los medios de prensa, la televisión, la radio, y solo se podía dar noticias que fueran autorizadas por el departamento político del régimen. Esto Castro lo aplica teniendo en cuenta las experiencias que se habían vivido en Europa. También en Europa esto había ocurrido, se habían sepultado informaciones y con las informaciones y con la posibilidad de contar lo que pasaba y que estaba siendo fuertemente dominado por el régimen imperial en países de Europa, bueno, pues todo quedaba sepultado, no solo la noticia, también los crímenes. He venido hablando de que uno de los lugares donde yo pude constatar con mis investigaciones y pude constatar con las entrevistas fue el Escambray, pero no es la única parte de Cuba donde hay, pues sucesos muy fuertes en los que, perdieron la vida cubanos y fusilaron cubanos o cayeron en combate y los sepultaron en esos lugares y nunca más se les dio información a la familia en ninguna de las dos circunstancias, ni por lo menos decirle en qué lugar de cualquier descampado del terreno los sepultaron y mucho menos decirles en qué cementerios depositaron sus restos. Sí es cierto que en algunos lugares de Cuba hay osarios que tienen afuera una fecha y un nombre. Sí es cierto que, cubanos encargados del rescate de la memoria histórica han tratado de por lo menos atender esos nichos, llevar allí, limpiar el lugar donde están y que tengan una identificación correcta, pero también es cierto que los familiares, no todos,
confían en eso y saben además que jamás van a conocer si es cierto que los restos que hay en esos lugares pertenecen a sus familias, porque el régimen no va nunca a realizar ningún tipo de gestión, de investigación y de pruebas y análisis para que los que quieren saber encuentren respuestas acertadas. Eso lo hemos hablado y lo seguiremos diciendo. En el día de hoy vuelvo aquí con el tema porque en lo que a mí respecta, en esta cruzada que yo llevo contra el olvido y en esta intención directa que manifiesto siempre en cada video, yo al menos les voy a dejar el enlace o la forma de llegar a determinados sitios por si ustedes quieren en un momento de sus vidas ir allí de manera particular y buscar información. Aquí tienen en pantalla esto. Bueno, yo tengo una página web que se llama lafronteratransparente.com. Ahí en ese sitio usted, bueno, pues puede poner aquí en el buscador el tema desaparecidos y, bueno, pues ahí va a encontrar información del tema de desaparecidos en Cuba. Ahora, quiero también tener con ustedes la siguiente observación. ¿Por qué les pongo mi página? ¿Por qué no les pongo otras? Porque cuando usted pone en el buscador desaparecidos, le van a aparecer los desaparecidos que han ocurrido en los últimos años en el mar y en el Hotel Saratoga. Pero estos desaparecidos no le van a aparecer en los buscadores porque, repito una vez más, de esto se ha hablado poco, se ha escrito poco y se ha publicado muy poco. Entonces, como yo he venido dándole seguimiento a este tema, bueno, pues de una forma o de otra lo he llevado a esta bitácora y aquí al menos les puedo dar, bueno, pues vías y caminos por si ustedes quieren de manera personal y de manera particular conocer más detalles y no tienen en sus manos la posibilidad de comprar muchos libros o no tienen que hablen del tema, pero quieren saber, quieren contarles a los demás, bueno, pues yo aquí les doy esta posibilidad. Usted aquí, en esta parte donde dice siguiendo la frontera transparente, usted le da un clic y usted automáticamente queda siguiendo este lugar y cada vez que aquí se publica algo, bueno, pues usted recibe una notificación, al igual que si usted se une a seguir mi canal, este canal, Idolidia Darias contra el Olvido, si usted le da a la campanita en la derecha, también cada vez que yo publico algo, bueno, pues a usted le llegan las notificaciones. Estos tres títulos que tienen en pantalla y que ya yo les ofrezco acá son los que les pueden dar a ustedes, bueno, pues temas que lógicamente les ayudan a ver mucho de lo que ya yo le he venido diciendo y les ayuda a, bueno, pues conformar una historia, unos datos y entender la bajeza, la crueldad y el crimen cómo campeó en Cuba en estas décadas y quienes quienes fueron y aún viven muchos de ellos los que se encargaron de provocar el dolor y el sufrimiento. Ahora, en estos últimos meses bueno, este último año, ya estamos casi a un año de los sucesos de julio 11 del 2021, el tema de desaparecidos volvió a los buscadores con mucha frecuencia y tenía que ver con muchos jóvenes, incluso menores de edad, que de pronto desaparecieron de sus casas, de sus barrios y bueno, pues se sabía que las huestes de verde olivo, las huestes criminales que imperan en Cuba, que unos les llaman tropas especiales, pero que en realidad son personajes siniestros que obedecen órdenes del régimen, se las llevaban de los lugares, se los llevaban, no le daban ninguna explicación a la familia y los sometían a procesos de interrogatorio, torturas y demás, tanto así como que hubo familias que se pasaron semanas sin saber
que sus hijos estaban vivos. No tenían fe de vida de ellos, porque ni el lugar donde habían sido conducidos e incomunicados les decían. Por esos días también que se habló en todas partes de los niños en Cuba secuestrados por el régimen, muchos de los que hemos conocido o hemos leído o hemos investigado el pasado, no nos quedamos sorprendidos porque ya sabíamos que el régimen actúa de esa forma. Y muchas familias o presos políticos que aún que todavía viven, que todavía están con nosotros, también recordaron en distintos eventos y siempre que les fue posible que ya esta manía, esta forma de operar del régimen totalitario cubano contra todo el que de una forma o de otra socave sus ordenanzas, bueno, pues se sabía que se había aplicado antes y que no era la primera vez en estos 63 años que el régimen la emprendía también contra niños o contra adolescentes. Por eso no me quiero terminar hoy esta conversación con ustedes sin compartirles además, y que ustedes lo pueden ir a buscar, ustedes lo pueden leer, lo pueden encontrar, pero tienen que ir, ya saben, con palabras claves y puntuales a la sección Historia y Memoria de saladeguerracuba.com, donde van a tener un poco de información que se recopiló en ese sitio sobre un cubano que con menos de 18 años, con menos de 19 años, se unió a las guerrillas del Escambray para luchar contra el castrismo y aún no hay informes de dónde está su cuerpo, puesto que la lógica indica que de haber podido escapar de aquel horror, de haber podido salir de aquel lugar y trasladarse hacia otra parte, bueno, pues a estas alturas se tuviera información. Sin embargo, su familia no ha cesado de buscar, de buscar, de buscar. Aquí ustedes, bueno, pues van a encontrar la información. Ya recuerden que para poderlo encontrar directo en el buscador y para compartirlo con sus seguidores, tiene que escribir el título completo porque estos sitios, lógicamente, no pagan para ocupar espacios principales en los buscadores. Ya ustedes saben, la parte esta de los buscadores y la aparición en los primeros planos también cuenta un poco con los sitios, las páginas web potentes, los medios informativos potentes que pueden entonces mantener una forma, digamos que efectiva de mantenerse en los primeros sitios. Así que aquí explican que esto, bueno, pues está siendo una noticia que si bien es cierta, no ocupa los primeros planos, no queda en el olvido de los que vivieron esa etapa tenebrosa de la historia de Cuba. Y entonces aquí se les ofrece a ustedes un enlace por si ustedes quieren escuchar la entrevista que el Instituto de la Memoria Histórica le hizo a una mujer que es familia directa de este joven que, bueno, pues nació el 15 de febrero de 1943 en Trinidad, pero, bueno, su padre lo registró junto a su hermana gemela en el consulado norteamericano de Cienfuegos ante el cónsul Hernán C. Begonitz el día 9 de marzo de 1943, puesto que su padre, bueno, pues era de nacionalidad norteamericana. En esta entrevista, ustedes, bueno, van a escuchar la información que el familiar de este desaparecido dio de quién era Andrew de Grau Villafaña y
bueno, todo lo que pasó con él. Ella cuenta que su hermano fue herido en la finca Limones Cantero durante un enfrentamiento con las milicias el 13 de septiembre de 1962 y que recibió 2 balazos. Uno de los proyectiles entró por el hombro, impactó la quinta vértebra, dejándolo inmóvil. Fue capturado y conducido al hospital de Trinidad, su pueblo natal, a 2 cuadras de la casa de los padres. Conocía al médico y le pidió que le avisara a su mamá, pero otro médico más represor que Galeno y que se llamaba Cuco Lara, ordenó que el herido fuera sacado de la sala y recluido en un cuarto aislado. En consecuencia, cuando los padres llegaron allí, no lo pudieron ver. Este joven no recibió atención médica y después de ser torturado física y psicológicamente, lo trasladaron por orden de la seguridad del Estado al hospital de Cienfuegos. Aquí es donde comienza la parte en la que ya, bueno, pues fue dejando a los padres mucho más separados del hijo y mucho más imposibilitado de saber de él, porque cuenta que el 18 de septiembre el galeno Rodríguez Marcoleta fue a ver a Andy y no lo encontró. Preguntó por el joven que estaba operado en el hospital y le respondieron que había muerto. En la morgue él pidió ver el cadáver y tampoco estaba. Y días después, la seguridad del Estado le pidió que firmara el certificado de defunción de Grau Villafaña, a lo que ese médico se negó rotundamente. Bueno, ella dice, la hermana, que desde esa etapa no ha cesado en la búsqueda de su hermano y que desde esa etapa se ha abierto en ella una gran preocupación por otros jóvenes que se alzaron en el Escambray contra la dictadura y de los que tampoco se ha sabido nada. Y recordó, por ejemplo, el caso de los hermanos Pedroso y los Becerra, quienes también se habían sumado a los insurgentes y los 4 fueron absorbidos por la tierra en la que habían nacido, o mejor dicho, de los 4 nunca más se ha sabido nada. Ella también, bueno, explica que hay desaparecidos que están Orlando Collazo y Lázaro Fernández. Se supone que murieron en combate. Los restos de Fernández, según algunas versiones, fueron expuestos en el parque del pueblo de Guau, pero los familiares nunca vieron el cadáver ni tampoco fueron informados de su muerte. Aquí tienen, bueno, pues uno de esos tantos ejemplos que en determinadas situaciones van apareciendo cuando se hacen estas búsquedas muy centradas en casos específicos. Y fíjense que a diferencia de estos tiempos en los que, bueno, pues aun cuando pasaron meses, al final se han podido los padres, los familiares, reunir con los seres queridos que por muchos días estuvieron desaparecidos. Bueno, pues esta historia es mucho más grotesca y mucho más triste de lo que uno puede pensar. Yo quiero dejarlos en este video de hoy con esta información que, bueno, pues está aquí en el blog, en La Frontera Transparente, y que, bueno, pues ustedes pueden mirar, y es esta que se escribió en el 2015 y que yo publiqué en el 2015, que se llama La lista que el régimen nunca mostrará es la de los desaparecidos. Y es que en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, con fecha del 11 de septiembre de 2015, se publicó una lista de 3.522 presos que habían sido indultados ese día por el gobierno cubano. Y bueno, pues ahí
se hacen declaraciones de que entonces lideraba la Comisión Cubana de Derechos Humanos, Lizardo Sánchez Santa Cruz, sobre el tema y lo que él dijo, hablando de que era bueno que el régimen hiciera pública esa lista de personajes, de presos políticos que, bueno, pues estaban siendo liberados. Y entonces esa lista estuvo en todas partes. Y yo sentí la necesidad, porque les repito una vez más, llevo mucho tiempo dándole seguimiento a este tema de los desaparecidos. Yo decidí publicar esto en la frontera transparente y yo dije en ese momento que a diferencia de esa lista de presos que habían sido indultados, liberados, en fin, que el régimen quiso y se supo porque el régimen dio a conocer la información, que a diferencia de la cifra esa, bueno, pues la otra lista, la de hombres que murieron durante medio siglo de confrontación contra la dictadura, y otros que perdieron la vida en el mar tratando de escapar de la isla, siguen sin conocerse. Y esos nombres, bueno, pues yo ese día dije que no van a caer en el saco de peticiones que haga el Papa, que en aquel momento era el mismo que tenemos ahora, y que nosotros, bueno, pues como ciudadanos que queremos la verdad, que se diga la verdad, que se esclarezca la historia nuestra, pues podíamos de alguna manera pues hacer presiones para que su santidad también, bueno, pues contribuyera o intercediera o como mismo hizo para el tema del deshielo y para todo el tema de recomponer relaciones que Obama recompuso con Cuba, que por qué no, bueno, pues no, nunca se había preocupado por esta lista que es muy difícil componer porque ya sabemos que era una época en la que nadie escuchaba, pero también había muchas limitaciones con la comunicación. Con esto nos vamos. Yo voy a hablar en algún momento, en próximos videos, del tema de los niños desaparecidos en Cuba, pero no por asuntos de alzamientos y de confrontación, ni por casos de niños que desaparecieron jovencitos, se les llama niños porque tienen menos de 18 años, pero la mayoría adolescentes, que en esta etapa de la confrontación del 11 de julio pasado, de julio del 2021, bueno, pues salieron a la calle y estuvieron presos. Ya algunos se habla de cambiarles el régimen de prisión, pero bueno, afortunadamente no hay que llorar ni lamentar la muerte de ninguno de ellos. Yo quiero en algún momento próximamente hablar de los niños cubanos y del grado de desamparo en que viven los niños, no los de antes, los de siempre, y cómo el régimen cubano es lejos de buscar formas de mejorar la vida de los pequeñines, pues ya sabemos que lo que hace es empeorarla, pero también les voy a traer aquí a conversar con ustedes el tema de esos niños que se pierden en Cuba y que pese a que los padres lo ponen en Facebook, pese a que los padres lo dicen por todas partes, nunca se da información de ellos. Desafortunadamente de este tema yo había hablado en un canal, pero bueno, el Big Tech y esta plataforma me lo canceló, donde yo denuncié cómo en el 2020 hubo casos de niños desaparecidos en Cuba, de los que no se tuvo explicación, de los que nunca se dio información. Pero eso formará parte de otro tema y es la de, bueno, pues los niños, la trata, las redes, en fin. Amigos, solo les pido que compartan, que le hagan llegar a sus contactos el enlace a mi canal de YouTube para que todo el que quiera irse enterando, todo el que quiera conocer cuáles son las vías por donde puede ir de manera más directa a buscar información, bueno, pues sepa que aquí va a encontrar
pues un poco de orientación y un poco digamos que elementos que les ayudan a andar más directo en las búsquedas sobre temas puntuales de la isla de Cuba que todos debemos conocer y que a todos los cubanos nos debe interesar. Recuerden siempre que en este canal se busca la verdad, se busca la libertad y que en este canal estamos conscientes, los que vienen a mi canal, los que yo invito, los que forman parte de esa red de amigos que se comunican y que a veces nos envían enlaces y detalles de informaciones importantes. Todos estamos conscientes de que la verdad es necesaria porque la verdad es la que hace libre al hombre. Y en estos tiempos se necesita tener un concepto muy arraigado y muy firme de la libertad y sobre todas las cosas de la búsqueda de la verdad.